De nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer un versículo allí. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 48. Mateo 5, 48. Y dice la bendita palabra de Dios: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y vamos a orar, mis amados hermanos. Nuestro amado Dios, estamos hoy, Señor, aquí ante tu presencia. Padre, lo hacemos con temor y con reverencia. Esta mañana, Señor, hemos podido recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Padre, es un sacrificio enorme que no alcanzamos a dimensionar con nuestra mente, Señor. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras la manera como Él se entregó, la manera como Él sufrió, la manera como murió colgado en esa cruz, el dolor, la angustia, el abandono, y saber, Padre, que estaba en ese lugar, tomando mi lugar, tomando el lugar de mis hermanos, tomando el lugar de la raza humana, Señor. Padre, es grande lo que el Señor hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir temerosos de tu nombre, reverentes, con un corazón siempre dispuesto para la obediencia, Señor. Padre, gracias porque no siendo nosotros dignos ni merecedores de ninguna de tus bendiciones, tú las derramas, Señor, y lo haces en abundancia. Te damos gracias, Señor. Estar este domingo aquí, congregados, Padre, es una gran bendición. Una bendición que tú nos regalas, Señor. Nos trajiste. Tenemos la disposición, Padre, el lugar, la tranquilidad, y podemos escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, Señor. Que Él sea nuestro maestro, nuestro guía, el que nos recuerda tus palabras, Señor. Padre, ayúdanos a tener el corazón abierto y dispuesto para tu palabra. Y sobre todo, Señor, ayúdanos también a tener nuestra voluntad quebrantada bajo tu voluntad, para poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Que no estemos llenándonos domingo tras domingo de información o de conocimiento para luego no practicarlo, Señor. Ayúdanos a llevarlo al terreno de la práctica, porque allí es donde realmente tú quieres ver una palabra viva, Señor, real, formándose también en cada uno de nosotros el carácter de tu bendito Hijo. Señor, muchas gracias. Te honramos pues y te exaltamos. Comendamos a nuestros queridos hermanos que hoy están viajando, que están con compromisos familiares o ministeriales, Señor. O tal vez, Señor, a muchos de nuestros hermanos que están enfermitos y que no están aquí hoy. Que tú los guardes y los bendigas, Señor. En tus manos les encomendamos. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos. Nosotros hace un tiempo traemos una serie de estudios. Ustedes han notado que me gustan mucho las series de estudios. Y es porque muchas veces, hermanos, cuando uno va a, digamos, a tocar un tema en la iglesia y a veces uno quisiera darlo en un solo domingo, pues quedan muchísimas cosas que uno no logra abordar. Entonces quedan muchas situaciones en el aire. Entonces es bueno a veces tomar una serie porque nos permite ahondar más en un tema, profundizarlo más, ampliarlo más. Entonces, por eso me han gustado las series, hermano. Y la serie que hemos venido estudiando tiene que ver mucho, hermanos, con lo que es la vida, la conducta y el comportamiento cristiano. Son lecciones que tienen que ver íntimamente, estrechamente, hermanos, con lo que significa un corazón rendido, un corazón quebrantado delante de Dios. Este versículo que leímos inicialmente, el Señor dice acá que nosotros deberíamos de ser, ¿qué?
perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Sabemos, hermanos, que la perfección del Señor ningún ser humano la va a lograr, ni la va a alcanzar. Solo la logramos ver, vislumbrar desde muy lejos, ¿cierto? La perfección del Señor es absoluta, 100%. Pero el Señor pide de nosotros, hermanos, ya que Él comenzó la buena obra en nosotros, que le permitamos a Él perfeccionarla hasta el día del Señor Jesucristo. Hermanos, la serie que nosotros venimos estudiando no son situaciones livianas, ni pasajeras, ni fáciles. Son situaciones difíciles, son situaciones un poco complejas, pero que con la ayuda de Dios se pueden sacar adelante, con la ayuda de Dios. Hemos venido estudiando unos temas que son un poquito espinosos, pero que son parte de lo que debe ser nuestra vida y nuestro comportamiento cristiano. Dijimos, hermanos, que haciendo un pequeño recuento antes de proseguir con el estudio de hoy, dijimos, hermanos, que son muchos los elementos que componen una verdadera vida cristiana. Muchos son los elementos que componen una verdadera vida cristiana. Y hemos mencionado algunos de ellos. Dijimos que todo empieza con un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Una persona que se ha quebrantado realmente delante de Dios es una persona que se ha arrepentido de una manera genuina, real y sincera delante de Dios. No es una persona que simplemente sintió dolor porque está pecando y le dijo al Señor unas palabras pasajeras o livianas y al otro día está en la misma conducta o en el mismo comportamiento. No, es una persona que ha cambiado el rumbo de su vida por el poder transformador de la palabra y del Espíritu Santo de nuestro Dios, y ha tomado otro rumbo en su vida, con Cristo en su corazón. Y eso no es para cobardes. La inmensa mayoría, hermanos, de los seres humanos no se acercan al Señor porque saben que al acercarse a Él va a manifestar que su pecado, su impiedad, sus transgresiones, y prefieren seguir viviendo en la cobardía de sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo dijo que este camino no es para cobardes, es un camino ¿para qué? Para valientes. Dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, ¿y quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes, dice la palabra de Dios. Porque los cobardes, ¿dónde estarán? Dice la palabra. Dice que estarán fuera, excluidos. Entonces un valiente, hermanos, no es el que saca la espada como Pedro, no. Un valiente es el que se postra delante de Dios y reconoce sus pecados, sus delitos, sus maldades y se arrepiente. Ese es un valiente para el Señor. Un hombre que no le da vergüenza confesar al Señor Jesucristo, decir delante de los seres humanos que le ha recibido en su corazón, que ahora Él es el Señor y el Salvador de su vida. Ese es un valiente delante de Dios. Entonces, primer paso. También la persona que está dispuesta a pedir perdón. Y eso tampoco es fácil. También la persona que está dispuesta a perdonar, y eso a veces tampoco es fácil. El que no está dispuesto a tomar la justicia en sus manos, o a vengarse o a desquitarse. Y aquel que está dispuesto a devolver siempre por un mal, un bien. Estas son cosas que hemos venido mirando, son características o evidencias de un verdadero quebrantamiento. Y quería leerles antes de empezar hoy un versículo que está en Proverbios capítulo 17. Miren, Proverbios 17, hay un versículo que es el versículo 13, que creo que no se los compartí en el último estudio. Proverbios capítulo 17, versículo 13. La última vez que estuvimos estudiando, el último punto que vimos es que un verdadero hombre quebrantado delante de Dios, un hombre realmente rendido a los pies del Señor, nunca va a devolver un mal por un bien, o nunca va a pagar con males. Y mire lo que dice aquí: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Ojalá, hermanitos, subrayaran eso. Ese es un principio bíblico. O sea, siempre que suceda esto va a ocurrir, se va a dar ese resultado. Esa persona que siempre o que está dispuesta a devolver males por bienes, que no debe ser la conducta de un verdadero cristiano, dice que el mal no se va a apartar nunca de su casa,
Que el Señor nos ayude con esto. Creo que es un texto que no les mencioné en el estudio pasado. Y hoy vamos, hermanitos, a mirar, vamos a avanzar en otro punto, en otros 3 puntos. El punto número 7. Ya vamos por el punto número 7. Hermanos, una persona quebrantada delante de Dios no busca aplausos, no busca vanagloria y no busca el primer lugar. Esas son cosas que no busca una persona que se ha quebrantado delante de Dios. No está buscando aplausos, ni vanagloria, ni tampoco el primer lugar. ¿Por qué no lo hace? Porque una persona quebrantada delante de Dios no busca estas cosas. Por muchas razones. Y les voy a mencionar 2. La primera, porque una persona quebrantada delante de Dios siempre va a estar mirando al Señor Jesucristo, su ejemplo, y también sus enseñanzas. Y segundo, porque una persona quebrantada delante de Dios siempre va a estimar a las demás personas como superiores a él mismo. Y vamos a ahondar un poquito en estas 2 situaciones, en estas 2 razones que les estoy dando aquí. Pensemos en la primera. ¿Por qué una persona quebrantada delante de Dios no busca aplausos, ni vanagloria, ni el primer lugar? Primero, porque una persona quebrantada mirará siempre el ejemplo del Señor Jesucristo. Siempre lo miraremos a Él. Mire Filipenses, pasajes muy conocidos, Filipenses capítulo 2. Entonces, a partir del versículo 5, dice aquí la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanitos, cuando uno revisa la historia del Señor Jesucristo, su paso por la tierra, su ministerio, nunca jamás vamos a ver al Señor Jesucristo buscando nada de estas cosas. El Señor nunca estaba buscando el aplauso de los hombres, ni la vanagloria de los hombres. En una ocasión él le dice a aquellas personas, les dice: gloria de los hombres, ¿qué? No quiero, ¿cierto? No estoy buscando. Ni tampoco él estaba buscando que lo miraran a él como el más sobresaliente de todos, como aquí está el que hace todos los milagros. No, mire que el Señor siempre manejaba como esa humildad, hermanos. Y cuando él hacía algo, muchas veces le decía a las personas: vete y no lo digas a nadie, no lo digas a nadie. O sea, el Señor siempre estaba manejando, como dijéramos nosotros aquí, como un perfil bajo, ¿cierto? Como un perfil bajo. Esa era la manera de vivir del Señor. Y Él nos deja ese ejemplo, o sea, su propia vida nos deja ese ejemplo, siendo Él el más grande de todos. Porque también cuando muchos le dijeron a Él: tú eres el Señor, Él tampoco les dijo: no, claro que sí, Él aceptó que Él era el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pero no era realmente el objetivo de su vida estar, digamos, como Saúl, ¿cierto? De hombros por encima de todas las personas. Eso no estaba en el corazón del Señor. Siempre estaba, era que la humildad en el corazón del Señor. Ahora, ¿qué dijo el Señor, por ejemplo, en cuanto a los aplausos? El Señor habló de eso. Y ustedes me dirán: ¿cómo así que los aplausos? ¿Dónde está la palabra aplausos en la Biblia? Bueno, vamos a mirar. Mateo capítulo 6. Vamos a ver en este capítulo 3 pasajes. Y vamos a ver qué dijo el Señor de los aplausos. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la bendita palabra de Dios: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. Hermanitos, una persona rendida a los pies del Señor Jesucristo no carga una trompeta. Y cuando le extiende la mano a un necesitado, no saca esa trompeta para tocarla, para que todo el mundo vea que lo está haciendo. Y la persona que cargue la trompeta y que la toque cuando le ayude a un hermano necesitado, la persona que haga eso, dice que no va a recibir absolutamente nada de las manos del Señor. ¿Saben por qué no? Porque el Señor dice que ya tiene su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso, la alabanza de los hombres. Entonces eso es totalmente incorrecto. Eso no lo hace una persona rendida a los pies del Señor. No toca trompeta. No dice, aquí está el que más da, el que más ayuda, el más generoso. Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y tu Padre que ve en secreto, dice, Él te recompensará en público. Entonces, hermanitos, que Dios nos ayude. El Señor lo está enseñando aquí. No debemos buscar ese tipo de aplausos. Entonces, si en su corazón está ayudarle a un necesitado, hágalo. Hágalo, hermano, hágalo, hermana. Pero ojalá nadie se dé cuenta de eso. ¿Solamente quién? Solamente Dios. Solamente Él. Y entonces en el día que estemos parados delante de Él, tendremos recompensa. Tendremos recompensa. Porque el Señor no dejará pasar ni siquiera un vaso de agua. Que se dé que en el nombre de Él y con la actitud correcta. El Señor tiene todo eso muy presente. Y el Señor tiene galardones para sus hijos. Pero cuando hacemos las cosas que Dios manda y como Dios las manda, de la manera correcta, con la actitud correcta. Ahora, ¿qué más dijo el Señor? Mire ahí más abajito. Estamos hablando de los aplausos. Versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, este es un pasaje que podría ser mal interpretado. Alguien podría decir, entonces las oraciones en público están prohibidas. Y no podemos hacerlo. No, hermanito, el Señor sabe de qué estaba hablando aquí. De la actitud del corazón. Cuando nosotros hagamos algo para el Señor y si estamos orando, presentando la palabra delante de la congregación o el evangelio, hermanito, no saquemos pecho por eso. Porque si usted tiene la capacidad de orar, de llevar el evangelio, de transmitir la palabra, de discipular a otro, esa capacidad, ¿quién se la dio a usted? ¿Quién me la dio a mí? Fue el Señor. Entonces la gloria es para ¿quién? Es para el Señor. Entonces el Señor dice que los fariseos, ¿qué hacían? Dice que los veían parados en las esquinas. Y entonces la gente decía, este Señor está sobre una nube, ¿cierto? Mire cómo ora. Mire qué cara de piedad, qué santidad. Y una vez el Señor los confronta en Mateo 23, es un capítulo duro. Y el Señor los confronta y le dice, ustedes por fuera se ven hermosos, como un sepulcro, ¿cierto? Con flores y adornados y con letras bonitas. Dice, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. O ustedes que limpian los platos y no limpian lo que está dentro, que realmente lo que realmente le importa al Señor. Entonces que el Señor nos ayude, hermanitos. No saquemos pecho cuando hacemos la obra de Dios. No, que la gloria sea para ¿quién? Para el Señor. Porque una persona quebrantada le da la gloria ¿a quién? Al Señor. Y mire ahí mismo en el 6:16. Mire lo que dice. Dice la palabra, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Ahí está lo que el Señor ya dijo de los aplausos. Cuando ayudemos a otros, cuando oremos, cuando ejerzamos incluso los dones espirituales y también, hermanos, en este caso, por ejemplo, particular del ayuno. Entonces muchos de pronto estaban ayunando allá en Israel, fariseos, y la gente se daba cuenta. Simplemente los veían con esa cara de demacrados, vueltos nada, y decía, qué espiritualidad, ¿cierto? Vea, está ayunando. Pero era que lo hacían para que los vieran. El Señor dice, no, unge tu rostro, o sea, que no estés aparentando lo que estás haciendo para el Señor. Hágalo para el Señor, no para los hombres. Porque es que cuando uno hace las cosas así, uno las está haciendo es para los hombres y no para el Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos en una carne que le agradan los aplausos. ¿A quién no le gusta aquí que lo reconozcan? ¿A quién no le gusta aquí sobresalir? A la mayoría de los seres humanos por naturaleza nos gusta, hermanos, sobresalir. Entonces cuando uno está en una competencia uno no quiere llegar de último, uno quiere llegar de primero. Y así somos los seres humanos, somos competitivos, ¿cierto? Pero que esa situación, hermano, no se nos traduzca en asuntos que no le agradan al Señor. Que Dios nos ayude, porque a todos nos falta. Y yo sé que aquí todos hemos fallado en eso. Y yo tengo que reconocerlo, hermanos. Muchas veces uno hace cosas y uno se siente como satisfecho cuando uno ve que la gente está agradada con lo que uno está haciendo, o cuando le dan esa palmadita en la espalda. Que Dios nos ayude, porque a veces nos pasa. Y a cualquiera le puede pasar. Y se los digo que a veces a uno le pasa. Entonces que Dios nos ayude con esto. ¿Qué dijo el Señor acerca de la vanagloria? Bueno, ¿qué es vanagloria? Es, como la palabra lo dice, una gloria vana, vacía, sin importancia, que no vale nada. Y en cuanto a qué es la vanagloria realmente, es cuando nosotros, hermanos, de una manera constante estamos tratando de destacar nuestras virtudes o nuestras acciones o incluso nuestras posesiones delante de los demás. Entonces uno llega en el mejor carro, en el Ferrari, lo parquea allá para que todo el mundo lo mire, no lo deja allí a la vueltica porque nadie se da cuenta que vino en él, ¿cierto? Lo parquea aquí para que, ¿cómo? Este hombre sí estás progresando. Cuando uno está constantemente destacando como las propias virtudes de uno, la Escritura dice que eso es vanagloria. ¿Y sabe qué causa eso en las demás personas? ¿Qué dice la palabra? Mire Gálatas, capítulo 5. Mire lo que causa eso en las personas. Versículo 26. Gálatas capítulo 5 y versículo 26. Dice la bendita palabra del Señor. No nos hagamos ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, lo que produce la vanagloria son cosas malas. ¿Sabe que a veces cuando una persona tiene gastritis o úlcera, hay ciertas cosas que se las come y siente mismo el malestar tan terrible, ¿cierto? Ese ardor, como esa cosa terrible en la boca del estómago, ¿cierto? Cuando una persona es vanagloriosa, dice que le causa como irritación a los demás. O sea, los demás se sienten ¿qué? Incómodos. Y cuando una persona normalmente es así, uno le saca el cuerpo, ¿cierto? Uno como que no es una persona que agrade mucho. Hermanos, ojalá nosotros no seamos así. Si lo hemos sido, que el Señor nos perdone. Pero una persona quebrantada delante de Dios no busca esto. Y también dice que provoca ¿qué? Otra cosa muy fea en los seres humanos, envidia. Envidia. Claro, porque si usted llega y parquea un Ferrari allá, pues no faltará el que diga, ¿cómo? Yo lo que me consigo otro, ¿cierto? Provocamos la envidia de las personas. ¿Cómo que este sobresalió, que este tiene títulos de honor? Pues me voy a esforzar y le voy a tirar tierra. Provocamos cosas muy malas. Estamos dando mal ejemplo. Ese no es el ejemplo del Señor, ni de los hombres de Dios, ni de las mujeres de Dios. Entonces la vanagloria tampoco le agrada al Señor. San Juan 3:30. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Exactamente, dice que es necesario que él ¿qué? Crezca. Y que yo ¿qué? Mengüe.
Esa es la norma, esa debe ser la norma para cada cristiano, que el Señor siempre que crezca, que Él sea el glorificado, que Él sea el más importante, el más valioso, el más nombrado. Así mi nombre nadie lo nombre, así nadie se acuerde de usted, de mí, así nadie se acuerde de nosotros, pero que se acuerden de quién, del Señor. Que Dios nos ayude con esto, mis hermanos. Y hay otra situación, y es cuando buscamos el primer lugar, porque somos competitivos, ¿cierto? No queremos que nadie nos gane. ¿Qué dijo el Señor acerca de esto? Vamos un momentico a San Lucas. Mire San Lucas capítulo 22. Y aquí tenemos, hermanos, el ejemplo de todos los ejemplos. El ejemplo supremo. Lucas 22, versículo 24. Mire las palabras del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces imagínense ustedes ahí a los discípulos. Bueno, a ver, ¿quién es el más destacado acá? Bueno, yo he estado más con el Señor me dijo esto, el Señor... había una disputa entre ellos. A ver, ¿quién era el más grande, el mayor? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es mayor, hermanos? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Exactamente, eso lo sabemos. Pero mire lo que dijo el Señor. Mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? Como el que sirve. Hermanos, el Señor nos dejó ejemplo. Él podía simplemente estar en la tierra y decir, bueno, Pedro haga esto, Juan haga esto, y hagan todo. Y yo me siento aquí a verlos cómo trabajan. Pero el Señor, hermanos, iba adelante. Mire el pasaje que nos compartió el hermano Rodolfo esta mañana. Imagínense ustedes al Señor, hermanos, allá en ese aposento alto, ciñéndose una toalla, hermanos, como un siervo. Porque ese era el trabajo de un siervo. En esos tiempos, hermanos, la gente caminaba a pie limpio. Imaginen ustedes los juanetes, los jarretes, las cosas terribles, ¿cierto? Caminaban a pie limpio, por esos pedreros, por esos caminos, o de pronto en unas sandalias por ahí, casi con los pies, casi que a pie limpio. ¿Cómo serían los pies de una persona en ese tiempo? Llenos de callos, serían pies terribles, ¿cierto? Unos pies bastante bruscos, bastante ásperos. Y mire que el Señor estuvo dispuesto a inclinarse, mi hermanito, y a lavarle los pies a los discípulos. Y eso es un ejemplo para nosotros. Por eso Él dice aquí, mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? Como el que sirve. Entonces mire que el Señor dice, no busquen el primer lugar, no hagan eso. Porque el más grande en el reino de los cielos es el que más sirve. Es el siervo, el servidor. ¿Y qué más dijo el Señor Jesucristo? Mire ahí en Lucas 14. Devolvámonos un poquito. Lucas 14. Versículos del 7 al 11. Mire lo que dice. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay otro principio bíblico. Dice, siempre será así. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. En esos tiempos, hermanos, las bodas y todas estas celebraciones no eran como ahora. Ahora, por ejemplo, hay una celebración de un matrimonio y simplemente la gente entra y se va ubicando casi siempre donde quiere sentarse. Cada uno escoge su lugar, su sitio. En ese tiempo la cosa era muy diferente.
Cuando las personas eran convidadas, habían ciertos criterios de dignidad. Y las personas no iban vestidas como querían, tenían sus vestidos asignados. Y la gente, el Señor les dice acá, cuando sean convidados, les dice a ellos, dice, no estén buscando por allá el primer lugar para que luego el anfitrión no comience a decirle, no, haceme un favor Alejandro, correte un poquito más para atrás que llegó otro más distinguido. Entonces, hermanitos, el Señor nos deja ejemplos para que nosotros no estemos buscando esas cosas. Más bien, con humildad sirvámosle al Señor, que es lo que Dios quiere. Entonces, una persona quebrantada delante de Dios no busca aplausos, ni vanagloria, ni tampoco el primer lugar. Y que Dios nos perdone por todas las veces que lo hemos hecho, porque aquí todos hemos sacado pecho en algún momento. Que Dios nos ayude con esto, mis hermanos. En octavo lugar, otra evidencia de una persona que está quebrantada delante de Dios. Hermanos, una persona quebrantada delante de Dios no se justifica a sí misma, y mucho menos comparándose con los demás. Una persona que se ha humillado delante de Dios nunca se va a justificar a sí misma, nunca lo va a hacer. Miremos el ejemplo del Señor, porque hasta en esto nos da ejemplo el Señor. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Vamos a leer allí el versículo 31. San Juan capítulo 5, versículo 31 y 32. Mire, dice la palabra. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mire usted el ejemplo del Señor. El Señor dice, yo no estoy dando testimonio acerca de mí mismo. Hay otro que da testimonio acerca de mí. Y sabemos que realmente eran otros, porque él aquí iba a mencionar a Juan el Bautista, que estaba dando testimonio del Señor Jesucristo. Acuerden que cuando Juan vio al Señor, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mire que él estaba dando testimonio del Señor. ¿Quién más dio testimonio del Señor? Las mismas obras. Ahí mismo lo dice en el capítulo. Las mismas obras que el Señor realizaba daban testimonio de quién era Él. Y la gente se admiraba al ver las cosas que Él podía hacer y que Él hizo. El Padre bendito dio testimonio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando lo estaban bautizando, ¿qué fue lo que se escuchó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Entonces imagínense, el Padre. La palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Dice, vosotros escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Y quién más da testimonio del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio fuerte, abierto de quién es el Señor Jesucristo. Entonces dice que él no daba testimonio acerca de él mismo porque habían otros que daban testimonio de él y lo hacían con veracidad y lo hacen con veracidad. Mire el ejemplo entonces del Señor. Pero el Señor, hermanito, fue incluso mucho más allá, porque él incluso estuvo dispuesto a tomar pecados ajenos, a hacer los suyos y pagar por ellos en la cruz. Y ya lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos leído en las Sagradas Escrituras. Ahora miremos lo que Dios le dice a Job. Mira el capítulo 40 de Job. Job capítulo 40. Y vamos a mirar allí versículo 8, 48. Mira esta pregunta que Dios le hace a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y mira esta otra pregunta. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Hermano, esto es lo que normalmente hacemos los seres humanos. Constantemente nos estamos comparando con los demás. Entonces nos estamos ¿qué? Justificando a nosotros mismos. Ay, hermano, ¿y usted por qué hizo eso? Ay, ¿cómo fulano lo hace?
y fulano es peor, lo que él hizo es peor de lo que yo hice. Ah, no, yo lo hago porque pues, como él lo hace, pues que no lo voy a hacer yo. Hermanos, una persona que se ha quebrantado delante de Dios no se justifica a sí misma, porque ¿quién es el que nos justifica a nosotros? Es Dios, debe ser el Señor. Y lo hizo a un precio muy elevado, su propia sangre derramada en la cruz. Que yo nunca esté dispuesto a justificarme a mí mismo delante de Dios cuando estoy cometiendo un error o un pecado. Que esté dispuesto a decirle, Señor, he pecado, he fallado, a dar la cara, ¿cierto? A pedir perdón. Pero no a justificarnos, hermanos, a nosotros mismos, sino a estar siempre de rodillas delante del Señor. Mire la actitud de Job. Dios le hace esta pregunta. Dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, es que usted es mejor que yo. ¿Tiene más usted la razón que la razón que yo tengo? ¿O que tiene la palabra? Y mire la actitud de Job. Pásense en el capítulo 42. 42, vamos a leer desde el 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Mire usted la actitud de Job cuando el Señor le lanza estas preguntas. Él dice, Señor, yo hablaba muchas cosas que ni siquiera comprendía, pero ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces ya Job no estaba justificándose delante de Dios, sino está dejando que Dios sea el que lo justifica. Y tenemos, hermanos, también unos ejemplos muy preciosos en la palabra. Mire, hay personas que no solamente no se justificaban a sí mismas, sino que también eran capaces de tomar pecados que eran ajenos y asumirlos como si fueran sus propios pecados. Ustedes recuerdan la oración de Nehemías, allá en el capítulo 1, o la oración del profeta Daniel en el capítulo 9. Él repetidas veces está diciendo, hemos pecado, hemos transgredido tus mandamientos, hemos ofendido tu nombre, o sea, y siempre se está incluyendo él también. Seguramente que él no era culpable de muchas de las cosas que él estaba mencionando ahí, pero mire hasta dónde fue capaz de llegar. No solamente él no dijo, Daniel nunca dijo, Señor, yo soy mejor que todos estos cautivos que están por aquí. No solamente que no lo dijo, sino que estuvo dispuesto a confesar pecados de ellos como si fueran sus propios pecados. Lo ven ahí en Daniel 9 o en Nehemías capítulo 1. O sea que son personas que estaban realmente quebrantadas, quebradas delante de Dios. Cuando usted es capaz de arrodillarse, hermano, o yo, cualquiera de nosotros delante de Dios, y frente a una situación de pecado en la iglesia, ser capaz de confesar ese pecado e incluirnos nosotros mismos, Señor, perdónanos. Así yo no haya cometido esa falta, Señor, perdónanos como iglesia, porque te estamos fallando en esto o en aquello. Que el Señor nos ayude con esto, mis hermanos. Entonces eso en octavo lugar. Una persona quebrantada delante de Dios no se justifica a sí misma, y menos comparándose con los demás. Y vamos a mirar un último punto hoy. Punto número 9. Una persona, hermanos, quebrantada a los pies del Señor, adquiere dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante el dominio propio en la vida de una persona quebrantada? Vamos a mirar algunas razones, algunas cosas por lo que es importante. El dominio propio en la vida de un hombre que se ha quebrantado delante de Dios. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a poner 4 ejemplos y con esto terminamos. Por ejemplo, para no dejarse provocar. Porque una persona humillada delante de Dios, créame, hermanos, que tiene la ayuda de Dios para no dejarse provocar. Mire el ejemplo del Señor, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y en el capítulo 27, mire el verso 39. Del 39 al 43. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mire, hermanos, qué provocación. Si tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y vamos a creer. Lo estaban provocando. ¿Y ustedes creen que el Señor se dejó provocar? ¿Pronunció algo? ¿Hizo algo? No, hermanos. Estuvo completamente, ¿qué? Tranquilo frente a semejantes provocaciones. Hermanos, es que tiene que ser uno muy atrevido para pararse delante del Señor y decirle: si tú eres hijo de Dios, después de ver todo lo que el Señor hizo en Israel. Es que esa gente que estaban ahí, muchos de esos que estaban ahí, lo vieron a él haciendo cosas extraordinarias, alimentando multitudes, levantando muertos, para luego lanzarles semejante pregunta. Tiene que ser muy atrevido el hombre para hacer eso, y los hay. Ayer estábamos compartiendo el evangelio por aquí y nos topamos con una chica, hermanos, una jovencita, no sé, 18, de pronto 20 años. Y cuando nos acercamos para compartirle, nos dijo: es que yo no creo que el alma exista. Eso no existe. Si el alma no existe, pues entonces tampoco existe Dios. Ni hay que darle cuentas a nadie de nada. Simplemente somos una materia. Hermanos, el ser humano habla unas cosas tan atrevidas, que Dios es muy misericordioso, que no revuelca esta tierra en un minuto, con todas las atrocidades que uno escucha por ahí. La paciencia de Dios es muy grande, mucho. Y aquí estaban provocando al Señor, y el ser humano constantemente está provocando a Dios. En las universidades, en muchos lugares, están provocando a Dios todos los días, con sus doctrinas y sus cosas. Santiago capítulo 1. Mire la recomendación para nosotros. Santiago capítulo 1. Versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, ojalá tuviéramos presente este texto. Dice que todos nosotros debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar. O sea, debemos ser muy prontos para escuchar, a ver qué es lo que está diciendo la otra persona. Debemos ser un poquito más tardos para hablar, que nosotros debemos reflexionar también en lo que vamos a hablar. Debemos hablar con sabiduría. Dice que nuestras palabras deberían ser sazonadas con sal, para saber cómo responder a cada uno, dice la palabra. Y debemos ser tardos ¿para qué? Para irarnos. Hermanos, ¿alguna vez levante la mano aquí? La persona que nunca ha sido provocada. Yo creo que a todos nosotros aquí en algún momento nos han provocado. Han tratado de sacarnos la chispa, ¿cierto? La rabiecita, la piedrecita. Nos han tratado de ponernos a volar, como dicen por aquí en Antioquia. Hermano, ¿y cómo reaccionamos nosotros? ¿Será que nos llenamos de ira? ¿Contestamos con 3 piedras en la mano? ¿O cómo respondemos? Porque una persona quebrantada delante de Dios es tarda para irarse. Es apacible, es manso, es humilde. Piensa para hablar, reflexiona para hablar. Entonces, que el Señor nos ayude con estos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas barbaridades se cometen con ira? En medio de una ira se cometen muchas atrocidades, asesinatos, palabras que usted nunca hubiera querido decir, como palabras que le dice un padre a un hijo, por ejemplo, y que lo marcan por el resto de su vida. Y hay hijos que no se acuerdan de muchas cosas, pero de esa palabra que le dijeron, se le queda grabada y nunca la olvida, en medio de un momento de ira.
Entonces la ira del hombre nunca, hermanos, va a obrar la justicia de Dios. La ira de Dios sí obra su justicia, porque la ira de Dios es santa y justa. Y cuando Él derrama un juicio lo hace con santidad, con justicia, con perfección. Pero la ira del hombre, hermanos, a veces es muy equivocada. Y deberíamos de airarnos por las cosas que el Señor se siente ira, por el pecado, por la injusticia. Esas cosas sí deberían de causar a nosotros maluquera. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, para no dejarnos ¿qué? Provocar. Entonces es importante tener dominio propio o ejercer esta parte del fruto del Espíritu Santo para no dejarnos provocar, como hombres y mujeres quebrantados y rendidos a los pies del Señor y que seguimos su ejemplo. En segundo lugar, para guardar silencio frente a los vituperios. Mire usted Salmo 69. Salmo 69, versículo 12. Dice la bendita palabra de Dios, hablando del Señor proféticamente, versículos 12 y 13. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Me zaherían en sus canciones los bebedores. ¿Pero qué? Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Mire el ejemplo del Señor, porque este es un pasaje profético. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Salmo 69, Salmo 22, son salmos mesiánicos y hablan del Señor. Y dice que contra el Señor hablaban los que se sentaban a la puerta, porque desde el más grande hasta el más chico, muchos en Israel vituperaron el nombre del Señor. Cuando Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Y qué respondió el pueblo? ¿A Barrabás o a Jesús? Digo, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo lo que dijeron, tremendas palabras, vituperando al Señor. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Hermanos, desde el más chico hasta el más grande, muchos en Israel blasfemaron el nombre del Señor, se burlaron de él, le criticaron, le hicieron una cantidad de intropellos y de insultos y de cosas terribles. ¿Y qué hacía el Señor? Mas yo a ti, ¿qué? Oraba. Hermanos, cuando a usted le lanzan una palabra bien fea, o me la lanzan a mí, usted se pone a orar. O usted siente que la sangre se le está como hirviendo, como con ganas de salírsele por los poros. Que el Señor nos ayude, porque una persona quebrantada, mi hermanito, tiene dominio propio sobre esto, para no dejar que la sangre se le hierva. Y para más bien que orar. Porque uno no debe responder al necio según su necedad, dice la Escritura. No es igualarse con el otro, no es saber quién grita más fuerte. Es más bien seguir el ejemplo del Señor, seguir su ejemplo. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Proverbios 12, 16. Dice la bendita palabra de Dios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es ¿qué? Prudente. Entonces, hermanitos, que Dios nos ayude a ser ¿qué? Prudentes, prudentes. Y decirle al Señor, Señor, pon guarda a mis labios, a mi boca, a mi lengua, para que no hable lo que no tengo que decir o responder como no debo responder. En tercer lugar, ya vamos a terminar, mis hermanos, porque es importante el dominio propio en la vida de una persona quebrantada, para no alterarse frente a la opinión o a la actitud del mundo. Vamos a ver un ejemplo. Mire Hechos capítulo 22. Para no alterarse frente a la opinión o a la actitud del mundo. Hechos capítulo 22. Y en Hechos 22 vamos a leer
Perdón, hermanos, es Hechos 26. Hechos 26. Vamos a leer el versículo 24. Ustedes pueden leer toda la historia, pero vamos a leer el 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, el apóstol San Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanitos, y aquí quiero decirles algo muy importante. Mire, a veces nosotros estamos afuera, y yo sé que muchos de ustedes han compartido el evangelio con vecinos, con familiares o con personas afuera. Hermano, ¿qué siente usted cuando una persona es grosera con usted, cuando usted le está compartiendo el evangelio y la persona es grosera, es áspera o le contesta con un tonito bastante maluco? ¿Usted qué siente? ¿Y qué hace usted, hermano? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace? Mire lo que hizo el apóstol San Pablo. Él se estaba defendiendo aquí delante de estos gobernantes y estos reyes y todo. Y este hombre Festo le dice: ¿estás loco, Pablo? O sea, lo trató de loco ahí delante de todos. ¿Qué dijo Pablo? Se igualó con él ahí a pelear. No, ¿cómo se le ocurre que estoy loco? El que está loco es usted. No, ¿sabe qué le dijo? No, excelentísimo Festo, yo no estoy loco, sino que estoy hablando palabras de cordura y de sensatez, de verdad. Que Dios nos ayude, hermanito, porque hay gente que nos saca la chispa cuando estamos evangelizando. Que Dios nos ayude a qué. La palabra del Señor dice que estemos preparados para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo dice el apóstol San Pedro. Que Dios nos ayude con esto. Y por último, mis hermanos, otro ejemplito más y terminamos ya. ¿Por qué es importante el dominio propio en la vida de una persona quebrantada? Para mantener la calma en medio de las crisis. Y eso nos cuesta. Para mantener la calma en medio de las crisis. ¿Quién no ha tenido una crisis aquí? ¿Y cómo la afrontamos? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la enfrentamos? Miremos a Job. Vamos a mirar el ejemplo de Job. Y esta es la última cita que vamos a revisar. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y vamos a leerlo desde el 18. Job 1:18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, aquí está el ejemplo de un hombre que quebrantado y rendido a los pies del Señor. Vienen a darle una serie de noticias terribles. Sus posesiones, sus ganados, todo perdido. Y luego le dan esa terrible noticia que hasta sus hijos perecieron ahí, murieron. Y dice que Job estuvo en la actitud de postrarse y de adorar. Este es un hombre, hermanos, con dominio propio. Tenía bajo control que sus emociones, las tenía sometidas al control del Señor. Pudo postrarse y adorar aún en medio de semejante crisis, de semejante dolor. Y pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios que bendito. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, frente a una situación de esas, reaccionaríamos como reaccionó Job. Y se lo digo, hermanos, porque nosotros los cristianos de este siglo en el que vivimos, nos quejamos por cualquier cosa.
Por cualquier cosa estamos llorando. Por cualquier cosa queremos tirar la toalla. Si no, si es así, yo no voy por allá más a esa iglesia, yo no sigo la vida cristiana. Si es así, hermanito, y a veces por cosas que realmente son insignificantes. Que el Señor nos ayude, hermanitos, a vivir quebrantados delante de Él, para asumir la vida cristiana con más responsabilidad, con más criterio, con más seriedad. Que no estemos desanimándonos por cosas pasajeras, triviales, que más bien miremos el ejemplo del Señor y de los grandes hombres de fe, quebrantados delante de Dios y dispuestos a hacer siempre su voluntad, a guardar y a poner freno a su boca, a su mente, a sus pensamientos. Que Dios nos ayude con todo esto, mis hermanos. Con la ayuda de Dios, en la próxima oportunidad vamos a continuar con otros elementos muy importantes que tienen que ver con el quebrantamiento, que ese es el tema que venimos tratando, ese es el tema inicial, el quebrantamiento. Estamos mirando las evidencias de un verdadero quebrantamiento. Entonces quedamos en el punto número 9 y vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nuestro amado Dios, a ti te damos, Señor, el honor y la gloria, Señor, la alabanza y la magnificencia. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Señor, tú nos conoces, tú sabes lo frágiles que somos, lo débiles que somos. Señor, no alcanzamos la medida de muchos de estos hombres de fe que estuvieron dispuestos a hacer hazañas, Padre bendito, por la fe, por el valor, por la firmeza y determinación de sus corazones. Padre Santo, ayúdanos a imitar el ejemplo del Señor y el ejemplo de todos estos héroes de fe que nos dejaron esos ejemplos para que nosotros los pongamos también en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica todos estos principios bíblicos que nos van a ayudar, Padre, a vivir una vida agradable delante de tus ojos. Señor, que nos permitirán compartir el Evangelio de una manera más efectiva para que otros puedan ver al Señor Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestro carácter. Padre, a veces las reacciones que tomamos frente a diversas situaciones. Señor, que tú tomes el control de todas las áreas de nuestra vida, nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Señor, ayúdanos, Padre bendito. Y Dios bendito, ahora que salimos a nuestros hogares, que tu bendición nos acompañe, que tú nos lleves con bien, Señor. Padre, muchas gracias por bendecirnos, ayudarnos, protegernos, proveernos para todo lo que necesitamos, Señor. Todo, bendito Dios, lo dejamos en tus manos, muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Hermanitos amados, bendiciones para todos.